¿Sabés cuál es la historia? Como diciendo todo el mundo. Todo el mundo lo sabe ya. No, le digo, ¿cuál es? Me dice, bueno, la verdadera historia es que el verdadero padre de ella no la reconoció al nacer. Los dos se encuentran, los dos fueron personas acomplejadas, con resentimientos con respecto a sus vidas, por cómo ellos lo vivieron, ¿no? Esto, hoy diríamos, los dos sufrieron bullying por distintas razones. El que muere voraz de dinero y lo volvió loco el dinero, y eso te lo cuentan todos los que lo conocieron a Néstor Kirchner, es él, ¿no? Los periodistas vamos a extrañarla en el próximo gobierno, digo, desde el punto de vista periodístico, porque no sé si nos va a tocar retratar tanto a Macri como a Scioli, van a ser los dos muy aburridos, ¿no? Es la figura política más atractiva, ya sea positiva o negativamente, en los últimos 50 años después de Eva Perón. Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy en la clase vamos a trabajar quizás sobre los últimos 12 años de la realidad política argentina, a propósito de dos libros que se han publicado, dos investigaciones y además bestsellers, libros muy vendidos, y con la autora Laura Di Marco, que estudió sociología, es escritora, es periodista, trabaja actualmente en Radio Mitre, escribe en La Nación y en otros medios. Y con ella les presento los libros primero. Cristina Fernández es el último publicado, La verdadera historia, una biografía definitiva. Y el otro es La Cámpora, del año 2012, una investigación sobre la organización juvenil del kirchnerismo. Laura, bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar acá. En principio, acabo de leer el subtítulo, es decir, cuando leí el libro también me intrigó, La verdadera historia, Cristina Fernández, La verdadera historia. Suena a como que hasta ahora las biografías publicadas no decían todo lo que había que contar sobre su vida. ¿Es así o no? Sí, es así, porque en realidad lo que tenías es una biografía muy oficialista, como la de Sandra Russo. Después tenías biografías bastante destructivas, que por ahí no estaban demasiado. Esta biografía tiene 2 años de investigación, con viajes a los lugares donde Cristina Kirchner vivió, con un equipo periodístico, donde nos centramos más en hechos y en datos concretos que en opiniones. Entonces, bueno, muchas de esas cosas en un principio, la verdadera historia es porque desmiente o destapa mitos que la misma Cristina construyó, porque en realidad el primer relato que ella hace es con respecto a su propia vida, ¿no? Hay muchos mitos que el libro desmonta, te diría, desenmascara, y por eso es que es la verdadera historia. En un principio, digamos, la verdadera historia es por eso, y es también por esto que vos contás de las biografías, que trata de ubicarse en un lugar más ecuánime y de mostrar también una Cristina con más claroscuros. O sea que es la verdadera historia en 2 sentidos, con respecto a la vida de Cristina y con respecto al resto de las biografías. Por eso también aborda la biografía, por eso la bajadita de la biografía definitiva, porque además arranca y muestra algo que no habían mostrado las demás biografías, que es su infancia, que para mí es muy importante la infancia de Cristina. Sí, que estuvo siempre un poco oculta, ¿no? De hecho, a mí, al leer el libro, me sorprendieron algunas revelaciones que quizás se conocían, pero no están aquí, están como confirmadas, ¿no? El hecho de que ella es hija natural. Ella es hija natural. Vos desde La Cámpora, ya que mostraste el primer libro, yo voy contando el peronismo como una saga familiar. Hay algo que por ahí a mis colegas periodistas políticos tradicionales, yo soy un poco atípica, ¿no? Porque además incluyo emociones, ¿no? En el periodismo político en general, como es muy masculino, es como, pareciera que las emociones están permitidas en la historia, ¿no? Entonces vos vas a la historia y los próceres les pasan cosas, se enamoran, toman decisiones irracionales porque en realidad tienen envidia de tal o cual, ¿no? Pero en la política parece que eso no existiera. Entonces yo me meto en eso, y creo que Cristina está muy atravesada por su vida personal, por la pareja que construyó con Néstor Kirchner. Y hay una especie de terapia que se llama constelaciones familiares, que yo hago mucho, está bastante de moda. Y ahí empecé a darme cuenta, cruzando las 2 disciplinas que parece que no tuvieran nada que ver, que en las familias hay repeticiones. Y yo después de que empecé a investigar la vida de Cristina, y empecé, bueno, hace 20 años que soy periodista y me dedico mucho al peronismo, me doy cuenta que las familias políticas también tienen repeticiones.
Entonces... Bueno, de hecho, Evita era hija natural. Exacto, Evita era hija natural. Bueno, a mí en realidad me llega esta historia que en La Plata está muy instalado, inclusive yo conocí a la familia biológica, paterna de Cristina, ¿no? En La Plata es una realidad, no es ni siquiera una hipótesis porque se conoce esta historia, ¿no? Cristina no fue reconocida por su verdadero padre. Esta historia a mí me llegó una vez, yo estaba escribiendo un perfil de Ofelia Cédola, que no te dice nada el nombre de Ofelia Cédola, es una funcionaria del gobierno y es la dueña de la casa en la que se conocieron Néstor y Cristina Kirchner, del departamentito de estudiantes en los 70, en el que se conocieron Cristina y Néstor Kirchner cuando eran jóvenes. Ahí ella los deja solos, se conocen. Y yo estaba haciendo un perfil sobre ella, algo así como la Celestina del poder, una cosa así, y viajo a La Plata para construir ese perfil. Y viste que en el periodismo gráfico vos tenés muchas horas para hablar con tu fuente. Y yo estaba hablando con un hombre que ahora sí tiene un lugar en el gobierno, en su momento no, estaba en el llano, así que viste cuando están en el llano están tranquilos, que había sido compañero de pensión de Néstor Kirchner y que los había conocido muchísimo, había estado en el casamiento de ellos y era de La Plata, es de La Plata. Entonces estábamos hablando, me acuerdo, la crisis del campo. Cristina, ¿te acuerdas que aparecía enloquecida todos los días? Sí, sí. ¿Qué le pasa a esta mujer? Entonces él me dice, ¿vos sabés cuál es el verdadero drama de ella? ¿Sabés cuál es la historia? Como diciendo todo el mundo. Todo el mundo lo sabe ya. No, le digo, ¿cuál es? Me dice, bueno, la verdadera historia es que el verdadero padre de ella no la reconoció al nacer. Yo conozco a la familia. Dice, soy amigo de un familiar. Y yo digo, y además, ¿viste cuando decís, bueno, un tipo que no tenía... Viste que los periodistas también, sobre todo los que hacemos política, muchas veces nos dicen este tipo de cosas. Me acuerdo que yo pensé dos cosas en ese momento. Uy, esto la conecta con Eva Perón y conecté con esto de la repetición de la historia. Y después dije, pero ¿será así? ¿No será así? Viste, qué sé yo, hay historias, hay mitos, hay leyendas. Bueno, yo publiqué La Cámpora y después empezamos a pensar en un nuevo libro y ahí me acordé de esta historia y ahí empecé a tirar de ese hilito que me parecía muy interesante porque la contaba Cristina desde otro lugar, ¿no? Incluyendo... Claro. Y además eso da pie a que haya como una construcción del relato de la propia vida, porque en varios momentos del libro ella cuenta episodios de su vida y no los cuenta exactamente como ocurrieron, ¿no? Claro, sí, tal cual. Bueno, yo después cuando Por ejemplo, el episodio de cuando estuvieron presos ella y Néstor, que estuvieron 17 días detenidos, que fue simplemente porque acompañaban en esa noche de cena, acompañaban a alguien, claro, a quien sí estaban buscando, y ellos entraron en la redada porque estaban ahí, pero después lo contaron de un modo como épico, es decir, los detuvieron y estuvimos, ¿no? Sí, vos sabés que mira, qué bueno que preguntas esto, porque, bueno, esta es una de las cosas, ¿ves? Por ejemplo, Cristina dice... Además, en la permanente guerra mediática, ¿no? Cristina dice una cosa y después le salen la oposición y muchos medios a decir que es todo lo contrario. Y a veces no es ni lo que dice Cristina ni todo lo contrario, sino que en realidad es una mezcla de las dos cosas. Por eso estamos todos enloquecidos. Claro, pero acá en el libro lo que tiene de bueno no es que lo dice la oposición, lo dicen las personas que estaban con ella, claro, los amigos de La Plata, los amigos de Santa Cruz, digamos, las personas con las que ustedes hablaron, la depiladora. Sí, bueno, el kirchnerismo me gastaba con lo de la depiladora, pero la verdad, digo, sobre todo, bueno, vos no te depilás, Carlos, pero las mujeres que todavía nos depilamos, o cuando vas a la peluquería, o bueno, las mujeres establecemos una relación muy íntima con las personas, no sé, vas a la peluquería, hablas de un montón de cosas, claro, y decís, ¿cómo contesto? Cualquiera, tengas el nivel intelectual que tengas, pasa esto. Y Cristina además tiene una característica, que es que no tiene amigas y no tiene pares, y cuando yo me empecé a meter un poco en la gente que a ella le había asistido, ¿no? Por ejemplo, esta mujer, sí se desnudaba en más de un sentido frente a estas personas, ¿no? Por ejemplo, hasta hace unos años Cristina comía con su personal trainer los sábados a la noche en Olivos, y vos decís, ¿viste? O con su custodio personal, ¿no? Uno por ahí podría pensar, qué sé yo, no sé, que lo invita Horacio González a la Quinta de Olivos, a Feynman, no sé, ¿no? Lo menos que te puedes imaginar es que come con su custodio, con su personal trainer, con sus secretarios, que también construye un vínculo así. Podría interpretarse de dos formas eso, ¿no? Una es que no quiere que le hablen de política o que que se distraiga con otra cosa, y otra es que esos invitados que por ahí vos mencionabas,
un sábado a la noche pueden ser también densos, ¿no? Después de una semana de política. Puede ser, sí. Sí, yo en realidad tengo otra hipótesis, que es que Cristina no puede tener relaciones de pares. Ella o es subordinada, como era en el caso de Néstor Kirchner, o es jefa, ¿no? Y qué sé yo, cuando vos tenés amigas, por más que seas presidenta o lo que se te ocurra hacer, tus amigas te dicen, digamos, en una relación personal, si son amigas, cualquier cosa, no te critican o te ayudan o te dicen las cosas que, si tenés buenas amigas, las cosas que no les parecen bien. Y bueno, Cristina no tolera mucho ese tipo de cosas, ¿no? La conocemos y es así también en su intimidad. Entonces, bueno, esa es mi hipótesis, que no puede construir relaciones de paridad. Entonces recurre a estas cosas. Pero bueno, es más complejo. Yo creo que Cristina es más compleja, también por eso la verdadera historia, más compleja de lo que se muestra, de lo que tanto por ahí el periodismo más clásico muestra, como por supuesto el oficialismo, ¿no? Que la muestra como una santa inmaculada o como una bruja corrupta del otro lado. Tiene muchos más grises y es mucho más compleja, más claroscuros para contarla. Laura, recién hablábamos de la complejidad del personaje, ¿no? De Cristina Fernández de Kirchner. Y vos que revisaste su vida, digamos, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, ¿podrías explicar los motivos de esa complejidad? ¿Cuál es, en tu opinión, ¿no? ¿Qué impresión te causó los hechos que fuiste descubriendo de su vida y que hacen que sea una persona tan compleja, como supongo yo somos todos en general, ¿no? Sí, en principio somos todos en general. Lo que pasa es que a veces, bueno, a veces el periodismo, a diferencia de la literatura, simplifica, ¿no? Porque tiene otros tiempos. Entonces, cuando vos te metés a contar un libro, podés contarlo con mayor complejidad, con más claroscuros. No, bueno, a ver, Cristina tiene una infancia difícil, una infancia que le dio vergüenza, no porque yo creo que nada es fuente de vergüenza en sí mismo, en ninguna vida, sino como ella lo vivió, sobre todo en los años 50, cuando nació. Cristina nace en 1953, que es... tiene una mamá muy particular, muy histriónica, ¿no? Una mamá que, bueno, es una hincha futbolera que se viste con capas y con escudos de su club de fútbol, y una mamá que le ha dado vergüenza a Cristina mostrar, ¿no? Es hija, bueno, es Ofelia Willem, que es la mamá de Cristina, tiene un romance con alguien de su trabajo, nace Cristina, este señor, por diversas razones, no reconoce a Cristina. Ofelia la cría soltera durante varios años, hasta que aparece este señor colectivero que siempre aparece como el padre, ¿no? Que es el señor Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. Que era un buen partido, digamos, para esa época. Claro, el hecho de tener un colectivo ya era... El hecho de tener un colectivo, sí. Estamos hablando de, para situar la época, Sí. Estamos hablando del barrio de Tolosa, en las afueras de La Plata, que en ese momento no estaba tan cercano a La Plata, que era un Sí. barrio obrero, o sea, humilde, y ahí entonces sí, tener un colectivo era tener cierta... Sí, claro. Tener un colectivo era casi ser un hombre acaudalado, un buen partido, muy buen partido para una familia muy pobre, ¿no? Ofelia vivía con su hermano, con su papá, que había sido obrero frigorífico, era peronista, el papá del abuelo, que prácticamente la cría en sus primeros años a Cristina, y con su hermana, que después fallece. Y no tenían nada realmente. Entonces, bueno, este hombre les construye la casa donde hoy vive Ofelia Willem, donde creció Cristina. Pero bueno, toda esa composición familiar, ella, si vos lees en clave el libro de Sandra Russo, va dando pistas, ¿no? Dice, mi papá, o sea, se refiere a Eduardo Fernández, no fue el mismo papá conmigo que con mi hermana Giselle, que tiene 6 años menos. La relación, nosotros hablamos con el novio, con quien era el novio de Cristina en ese momento, que era un rugbyer, y él contaba, ¿no?, que la relación era muy tirante, con la mamá se llevaba muy mal. Pero a propósito del novio rugbyer que tenía Cristina, eso también en La Plata significó para ella la posibilidad de un ascenso social, Sí, ¿no? por supuesto, de acceso claro. a una determinada clase. Sí. Vos fíjate qué interesante esto, ¿no? Sandra Russo, cómo interpreta esto y cómo los peligros del periodismo militante, ¿no? De quedarte pegado a un costado, al lado más luminoso, más heroico del personaje. Ella dice, le habla de, no me acuerdo si lo cuenta Sandra Russo o ella le cuenta, Cristina le cuenta sobre su novio rugbyer. La verdadera historia, ¿cuál es? Cristina estaba desesperada por ascender socialmente. Entonces, Claro. primero le pide al padre
por supuesto, ir a ver rugby y la militancia en La Plata eran como dos lugares de pertenencia. Pero Cristina iba a un colegio del Estado hasta tercer año, al Comercial San Martín. No iba a ir al colegio del Estado y frecuentar el rugby. Entonces, bueno, ella tenía que ir a un colegio privado. Entonces le pide al padre que ir a la Misericordia, al Colegio de la Misericordia. Y le pide al padre ser socio del Jockey Club, al padre adoptivo, que el padre se niega absolutamente. Entonces, bueno, ahí conoce a este rugbyer y ahí empieza a pertenecer a la aristocracia, entre comillas, de lo que puede ser un pueblo. Inclusive hay una parte del relato de tu libro donde ella imitaba mucho a una de las amigas del rugbyer que tenía, por supuesto, ropa y tenía, ¿no? Bueno, vos mirá qué interesante eso, porque ella imitaba a una chica que es la novia de Carlos Bettini, el actual embajador en España, que está desaparecida hoy, y que en realidad tuvo la vida que Cristina dice haber tenido, ¿no? O sea, una de las mentiras que desmonta el libro es que ella militó en los 70. Ella no tuvo ninguna militancia en los 70. Por supuesto fue una militante después, cuando vino la democracia, todo, ¿no? Digo, una política activa, desde luego. Pero en los 70, cuando ella era joven, el que militaba era Néstor Kirchner. Ella no militaba, nada militaba. Entonces, esta chica sí militaba, era hija de un escribano muy conocido en La Plata, y Cristina era hija de un colectivero. Pero esa chica, a su vez, en una ocasión la hizo llorar mucho a Cristina. Sí, porque yo ahí lo que relato, que para mí es fundante esa escena, en un momento este grupo de jóvenes de La Plata, después de un partido de rugby, se van a hacer el juego de verdad-consecuencia, que es que te hacen preguntas y tienes que contestar la verdad. Entonces, esta chica se llamaba Edimé Peirano, es una de las tantas desaparecidas de la Argentina. Y era, bueno, la chica a la cual Cristina quería parecerse, ¿no? Y bueno, entonces le preguntan a Edimé, bueno, a ver, te toca a vos, tenés que decir la verdad sobre Cristina. Entonces se armó un silencio porque la pregunta tenía que ver, porque el que lo preguntó sabía que había pica entre ellas. Que había pica entre ellas porque, bueno, por esto que vas a contar. Claro. Entonces dice, bueno, la verdad, Cristina, es que me tenés harta. Yo me pongo un suéter rojo y vos te pones un suéter rojo. Yo me pongo lentes de sol, que no era en esa época, hoy lentes de sol es muy, bueno, no tiene nada especial, pero en ese momento usar lentes de sol era como muy fashion. Y vos te pones lentes de sol. ¿Sabes lo que te diría? Buscate una vida. No tenés personalidad. Bueno, le dijo de todo delante del grupo de compañeros. En ese grupo, las mamás de esos chicos, a Cristina le decían la piruja. Que yo cuando empiezo a entrevistarlos digo, pero ¿qué es? Bueno, una suerte de bullying le hacían, ¿no? Claro. A Néstor Kirchner también. Sí, sí. Bueno, Cristina sale llorando de ese encuentro y no vuelve a La Plata nunca más. Después se pelea con el rugbyer, lo conoce a Néstor Kirchner y se va bien lejos, donde nadie pudiera conocer esta historia, y la que hace bullying es ella después. La que maltrata, la que destrata, la que llega a Río Gallegos diciendo yo soy la abogada de La Plata y mi recorrido fue muy, a mí me parecía impresionante porque yo primero iba a entrevistar a la gente de La Plata, entonces en La Plata te contaban esta historia, ¿no? La gente, los compañeros, los padres, incluso había gente de 80 y pico de años que te contaba. Y después en Río Gallegos yo iba y la gente me decía, yo no sé por qué ella venía acá con unos aires de superioridad tremendo, siempre te hacía sentir como un escalón más bajo porque ella era abogada y de La Plata y no sabíamos por qué. Yo conocía esta otra historia, ¿no? Las piezas del rompecabezas iban encajando en esta complejidad que vos me preguntabas. Sí, al punto tal que contás también una anécdota, por lo menos una historia que a mí me impresionó mucho, de cómo la militancia en La Plata de Néstor Kirchner era una militancia muy superficial, digamos, de apenas de un grupo sin ninguna importancia, pero cuando iba a Santa Cruz, contaba la historia de yo estoy con los montoneros, allá en La Plata estamos haciendo la revolución y, digamos, había también ya entonces un relato, ¿no? Como el chico del interior que viene de estudiar y que vuelve a su pueblo y se cuenta las historias sexuales o políticas o la que sea, donde él es el héroe, ¿no? Sí, además yo te diría, sumado con este factor, que los dos se encuentran, los dos fueron personas acomplejadas, con resentimientos con respecto a sus vidas, por cómo ellos lo vivieron, ¿no? Hoy diríamos, los dos sufrieron bullying por distintas razones. Entonces la necesidad de construir un relato es mucho mayor, ¿no? Sí, efectivamente, yo en Río Gallegos entrevisté a gente que había estado en la tendencia en ese momento, que era la juventud que estaba con montoneros, de algún modo, y no, de algún modo no, estaba con montoneros. Entonces, bueno, claro, en el 74 Néstor, que estudiaba en La Plata, era uno de los grupos de jóvenes que
se iba de Gallegos a La Plata a estudiar, decía que estaba con montoneros, y en realidad no estaba con montoneros, estaba con un... Además tenía una militancia. Mira, yo una vez voy a la Universidad de La Plata con un bueno, compañero de, no sé si quiere que diga el nombre o no, de ellos, ¿no? De Néstor y Cristina, y subimos al lugar donde ellos militaban, que militaban en la FURN, y Néstor era un militante más, ¿viste? Un pibe, qué sé yo, que pegaba carteles. Entonces me dice este hombre, bueno, es un abogado de Río Gallegos, me dice, mirá muy bien este lugar, porque esta fue la última vez que Néstor Kirchner hizo algo solo porque sí, sin un mango, ¿no? Hizo algo, hizo una militancia sin esperar guita. Qué fuerte eso. Sí, sí, sí. Porque además, digamos, habla de ciertos aspectos de la personalidad que después uno puede verlos en la actividad pública. Digamos, Sí, no son, claro. Digamos, a propósito de esta lectura, uno ve las consecuencias después cuando tienen poder, ¿no? Sí, bueno, viste que... Digamos, quizás también la ambición de dinero sea también como una forma de, no solo ambición económica, sino ambición de poder y de lo que el dinero representaba, ¿no? Totalmente. En esa recuperación o en ese resentimiento que había quedado. Totalmente, claro, de lo que el dinero significaba en términos, sí, de poder y también de venganza con respecto a tus propias condiciones, ¿no? Para Cristina no representaba tanto el dinero, sí el poder, sí el lugar al que ella había llegado, sí la venganza, pero no el dinero. Vos fíjate que el que muere voraz de dinero y lo volvió loco el dinero, y eso te lo cuentan todos los que lo conocieron a Néstor Kirchner, es él, ¿no? Incluso esta famosa leyenda, que no se sabe exactamente si es así o no, de que cuando muere Néstor Kirchner en el Calafate hay un robo de una de las bóvedas de su caja fuerte, la misma noche en la que él muere, ¿no? Entonces eso también te indica, bueno, alguien se creyó con derecho digamos, a robar dinero, porque quien era el jefe de esa organización era Néstor y no Cristina, ¿no? Y hay un momento también que contás de La Plata donde se lo ve a Néstor, o se lo cuenta a Néstor, como queriendo separarse, cuando empiezan las persecuciones, las detenciones y demás, se lo ve queriendo separarse como salvarse solo, digamos, ¿no? En los 70 decís En los vos, 70. sí, eso es impresionante, eso me lo contaba la gente, eso es una de las cosas que a mí más me impresionaron. Claro, él se va a Río Gallegos a armar su estudio, empieza a querer, bueno, como lo ha contado, se le ha escapado a Cristina en público, cuando le dice, nosotros tenemos que hacer platita, ir al sur para hacer platita, para hacer política. Entonces, claro, imagínate, ellos se van, creo que llegan a mediados del 76, y empieza a desaparecer gente, y los antiguos compañeros de militancia van a ese estudio jurídico de su amigo a contar las novedades de lo que estaba pasando. Entonces Juan Vilaboa, que es un historiador de Río Gallegos y era compañero de él, me contaba, yo me daba cuenta que iba ahí y a ellos ya no les importaba más lo que estaba pasando, no les importaba más. Hasta Cristina minimizaba la represión, esto es impresionante, ¿eh? Inclusive contaban ellos que había un legislador, un dirigente de Río Gallegos, que en 1980, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estaba juntando firmas, y que ni Néstor ni Cristina firmaron ese documento, ni les importó. Muy fuerte eso, ¿no? Estaban concentrados en hacer plata para... Y es más, te digo, tenían un desprecio hacia montoneros. Sobre todo Cristina. Vamos, adelante, por favor. ¿Cuán difícil fue para usted recolectar toda esta información sobre Cristina? ¿Fue en todos los lugares, hubo buena predisposición para comentarle sobre este pasado de ella, o tuvo que escarbar? Ya usted me mataste, pero bueno, pues seguimos. No, a ver, mira, ser periodista durante el kirchnerismo es tener que hacer malabares y hacer un trabajo de ingeniería muy fuerte para llegar a las fuentes. No hubo predisposición de absolutamente nada. Estuvimos 2 años haciendo un trabajo muy grande con un equipo de periodistas investigadores para ir a documentos, para ir a fuentes, para hablar. Hay más de 60 entrevistas en el libro y viajes a La Plata, a Tolosa, infinidad de veces, y por supuesto a Río Gallegos, y también con fuentes acá. No, fue muy difícil investigar durante el kirchnerismo, y mucho más a Cristina. Siguiente, por favor. Dijiste que la madre de Cristina es muy histriónica. Esto me hizo acordar a un comentario que más de una vez ha manifestado Mirta Legrand,
que dijo que también Cristina para ella es muy histriónica y que es una actriz frustrada. Si vos también coincidís con ese concepto. Sí, absolutamente. Es una actriz de alta gama, te diría. Y es más, en Santa Cruz hay muchas anécdotas donde ella llora en los discursos. Esto lo cuenta un opositor. Y al principio pensaban que era una mujer muy sensible. El tema es que siempre se quebraba en el mismo punto del discurso en todos los pueblos que iban visitando en Santa Cruz. No, no, sí, sí, sí. Es una gran actriz y es una gran comunicadora, que es una virtud esa. Por favor. Bueno, más allá de que Cristina obviamente es una figura pública, cuando hablas sobre su vida privada, por ejemplo, mencionando el personal trainer o la depiladora, ¿no te parece algo un poco fiable el hecho de que tomara la depiladora como una fuente de información, siendo que el ámbito de la peluquería siempre es muy chismoso y aparte no hay información fundada o documentos que comprueben lo que ellos dicen? No, pensé que me ibas a preguntar si por el tema de lo personal, por ejemplo, con respecto al padre y eso. No, a ver, el capítulo de la depiladora está transcripto tal y como ella lo dijo, ¿no? En todo caso, bueno, cuando vos haces una entrevista, lo que vos decís estaría sujeto digamos, podría pasar con cualquier otro tipo de declaración, no porque sea la depiladora especialmente. Me parece que fue un gran personaje porque la conoce a Cristina desde otro ángulo. Porque además lo que cuenta encaja muy bien con lo que es Cristina, ¿no? Inclusive habla muchísimo de lo que es su rosácea y de lo que implicaba para ella, su problema en la piel. Hay también ahí todo un tema con respecto a vos te parecerá raro, pero había todo un tema con el padre, ¿no? Porque con Eduardo Fernández, porque lo que decía el kirchnerismo, y se ha metido en esto, que Cristina era exactamente igual al papá, que era pelirrojo, era colorado. Entonces, una de las cosas que yo le pregunté a ella es cómo era la piel de Cristina. Y describió cuál era la piel de Cristina, que era una piel absolutamente blanca y con algunas pecas. Entonces, bueno, esto no respondía a las descripciones que se hacían de Eduardo Fernández. Y era también, yo te voy tirando pistas en el libro sobre, por supuesto que hay que hacer un ADN para saber si es o no es la hija de Eduardo Fernández. El libro está hecho, digamos, como un alegato, te diría. Entonces, esta era una pista más, por ejemplo, ¿no? De alguien que la había conocido en la intimidad. Por favor. Y siguiendo por ahí con el tema de las fuentes, de todas las fuentes que recaudaste y que se publicaron en el libro, ¿dudaste en publicar alguna de esas en particular? Sí, dudé un montón de veces, tuve un montón de dilemas éticos. Por ejemplo, no incluí fuentes que contaban cosas muy, te diría, bajas de Cristina, porque esas fuentes tenían intereses políticos en la provincia, por ejemplo, fuentes que aparecen en la tele y son entrevistados y todo, y me parecía que no me parecía confiable eso, ¿no? Y también descarté otra versión sobre la paternidad de Cristina, que también hay algún trabajo circulando por internet de alguien que fue amiga de Cristina y tenía muy mala relación y tenía intereses muy dañinos con respecto a Cristina, y también lo descarté porque me pareció una fuente interesada y algo que iba a distorsionar la investigación. Sí. Adelante. Para muchos, Cristina es una mujer fría y también para muchos una mujer sensible, viste como lo dijiste recién, la que llora, ¿no? En tu opinión, ¿cuál fue el perfil que le favoreció y que le dio y que le hizo con que durante 8 años se mantuviera? Bueno, ella construyó un personaje, ¿no? Yo lo que digo en el libro es que su personaje es opuesto a su persona. Su personaje es el de una mujer avasallante, una mujer segura, una mujer infalible. Y creo que eso es uno de los hallazgos más importantes del libro, porque ella en el fondo es exactamente al revés. Es una mujer muy insegura, con baja autoestima, te diría. Básicamente eso, ¿no? Insegura, duda todo el tiempo de lo que dice, necesita chequearlo, necesita preguntar, ¿no? Cristina, muchos te cuentan que cuando da un discurso, siempre pregunta cómo estuve, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estuve? Si está bien lo que dije. Por supuesto que el primer interlocutor siempre era Néstor Kirchner y ahora, bueno, es su... Por eso necesita también estar rodeada de gente que la adule. Cuando vos sos muy insegura necesitas estar rodeado de gente, primero, digamos, que esté más abajo que vos y segundo, que te adule todo el tiempo porque no te bancas una crítica. Pero bueno, sí, hay una distancia enorme entre su persona y su personaje. Por favor. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de investigar sobre ella para hacer la biografía?
Bueno, porque yo había escrito sobre los jóvenes que rodeaban a Cristina y después lo que me tocaba era indagar sobre la primera figura pública de la Argentina, que era ella, y además me parece que Cristina, más allá de, digo, tanto, es un personaje que provoca todo tipo de pasiones, ¿no? Creo que los periodistas vamos a extrañarla en el próximo gobierno, digo, desde el punto de vista periodístico, porque no sé si nos va a tocar retratar tanto a Macri como a Scioli, van a ser los dos muy aburridos, ¿no? Con respecto a Cristina. Creo que es una mujer, es la figura política más atractiva, ya sea positiva o negativamente, en los últimos 50 años después de Eva Perón. Entonces, bueno, y además es la presidenta, de la cual se sabía muy poco, ¿no? Por favor. ¿Dudó en algún momento publicar algo muy personal de Cristina Fernández? Sí, y no lo publiqué. Sí. Siguiente, por favor. El libro toca cosas muy personales de Cristina. Si el día de mañana te toca hacerle una entrevista a ella ya no siendo cabeza del gobierno y ya con un poco menos de poder, ¿no? ¿Pensás que te podría llegar a decir algo por alguna mención de algo personal que hay en el libro? Sí, yo creo que ella primero se preguntó de dónde saqué la información, las fotos. Por ejemplo, había fotos de una escuelita muy humilde donde ella fue en Tolosa a la primaria, que no las tenía nadie. Y la verdad es que tuve la fantasía de que ella en algún momento me iba a llamar, y no sé, y tal vez querría... Claro, fue una fantasía loca, ¿no? Porque Cristina no es así, pero sí creo que tal vez cuando deje el poder a lo mejor pueda hablar en otros términos, ¿no? Quisiera hacer una aclaración por el tema de lo personal, porque ustedes me preguntaron dos cosas. Primero, si yo no había incluido cosas personales, y les dije que sí, pero a la vez incluyo algo muy personal, que es el tema de su paternidad. Es difícil explicarlo rápidamente, pero yo solo tomo lo personal cuando creo que tiene una traducción política. Y yo creo que la ausencia de su padre sí tuvo una traducción política en la pareja tan simbiótica que ella armó con Néstor Kirchner, que fue una pareja política, y en la sociedad que ellos hicieron y esa subordinación que ella tuvo a Néstor Kirchner y en sus modos de hacer política. Entonces, eso personal se convirtió en político y por eso lo conté. Por favor. En base al perfil psicológico que lograste construir de Cristina, ¿cómo considerás que es la relación en el seno íntimo, especialmente con sus hijos? Mira, con sus hijos fue una madre totalmente abandónica, porque Cristina lo siguió a Néstor siempre, y Néstor era un obsesivo de llegar a donde llegó. Él estuvo 15 años, eso te lo cuentan mucho los periodistas de Santa Cruz, 15 años de campaña ininterrumpida. A Máximo Kirchner, a su hijo mayor, prácticamente no le dio bola, ¿no? Y Máximo Kirchner pagó las consecuencias de eso con muchas cosas que le pasaron después, ¿no? En su vida. A Florencia estuvo un poco más presente y ahora está muy... el otro día la escuchaba a Graciela Fernández Meijide que decía que a Cristina le va a costar dejar el poder. Ella está muy ahora entusiasmada con sus nietos, está viviendo lo que no vivió cuando era mamá. Probablemente no sufra al principio su huida del poder, a lo mejor después probablemente sí, porque toda su vida estuvo construida en base a eso. Pero en este momento está teniendo una etapa que no vivió nunca en su vida, que es de más vinculación con sus afectos, su mundo afectivo. Laura, la verdadera historia de Cristina Fernández, para cerrar esta parte con el libro, aclara también una duda que circuló mucho, es si es o no es abogada, si finalmente se recibió o no, y vos lograste comprobar que sí, que se recibió, ¿no? Sí, no sabes cómo me mataron en las redes y en todos lados los anti-kirchneristas, ¿no? Porque la noticia deseada era que ella no era abogada, y en realidad sí es abogada. Por supuesto, eso no significa que se haya hecho el dinero que tiene con eso, ¿no? Como dijo en Harvard, ¿te acordás? Pero que era una abogada exitosa, sí, pero sí. No se le conocen tampoco demasiados trabajos como abogada. No, nosotros lo que dimos, yo puse a un periodista de investigación a rastrear eso, la matrícula de ella en Santa Cruz. Si vos viajás a Río Gallegos, bueno, qué sé yo, la mayoría de los abogados, que eran muy poquitos, ¿no? Hay que situarse en una ciudad de 140.000 habitantes cuando ella se recibió.
todos, hay muchos testigos presenciales de los casos muy, por supuesto, muy simples en los que ella estaba. Inclusive nosotros hablamos con el socio de su estudio jurídico. Ella se va de acá sí sin recibirse, después vuelve y se recibe. Incluso también está Walter Curia, que vio las actas de las notas, ¿no? Vuelve a dar las materias que le faltaban. Vuelve a dar las materias que le faltaba, era buena alumna y casi no trabajó de abogada porque después se dedicaron a la militancia, pero sí es abogada, sí. A propósito de la buena alumna, vos especulás en el libro, o no sé si especulás, sino que tomás datos, que te haces una pregunta de por qué razón, siendo que ella se recibió de abogada, cuando fue la polémica, no mostró el título y terminó con la polémica y de algún modo oculta esos estudios que hizo y con los que se recibió. Y vos te haces una pregunta, o ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver en principio porque ella entiende que esa era una lucha con el periodismo, que el periodismo o la oposición querían que ella mostrara, querían acorralarla con eso y ella no les iba a dar el gusto de mostrar el título porque siempre sube la apuesta. Y además porque ella hizo la verdad que vos decís, pero ¿por qué si le hubiera beneficiado? Bueno, a ver, decir que ella venía de un lugar muy humilde, de una casa sin cloaca, también le hubiera beneficiado y sin embargo ella se inventó una historia. Entonces, decisiones irracionales tiene a rolete en su vida. Y a propósito de esta construcción de una historia, que es casi la construcción de un relato, de una historia que no ocurrió en muchos casos, no, en muchas escenas de la vida que cuentan no ocurrieron, hay también uno que me permite hacer relación con otro libro tuyo publicado en el 2012, La Cámpora. Relaciono algo que leí en el libro de Cristina con el de La Cámpora. Relación, que claro, tiene que ver cuando el gobernador, siendo ellos muy jóvenes, en Néstor y Cristina, en Santa Cruz, el gobernador Jorge Zepernik construye también una militancia juvenil, y creo que ellos toman ese modelo y lo replican con La Cámpora, ¿puede ser? Sí, sí, ellos lo replican con La Cámpora, pero a la vez es bastante contradictorio lo que hacen, porque fíjate que cuando ellos empiezan a militar en política, ellos tienen, cuando llega la democracia, ellos construyen una fuerza, una agrupación que se llama el Ateneo. Y al frente del Ateneo ponen a una mujer que es la madre del actual gobernador, Peralta, que era una diputada provincial de Santa Cruz, que es quien de algún modo lo va a denunciar a Zepernik por gobernador montonero ante Perón. Y Zepernik de algún modo cae por eso, y sin embargo ellos se recuestan te diría en la derecha ortodoxa del peronismo. Te estoy hablando del 85, del 84. Sí. Después se van a la renovación, pero eso fue después. Pero sí, ellos tienen, evidentemente tienen. Néstor ha pasado por todas las etapas, Cristina lo fue siguiendo, inclusive Cristina tiene una etapa isabelista que yo cuento ahí, donde entra a un estadio de Río Gallegos diciendo Isabel contra toda la tradición, Isabel, no me acuerdo exactamente la melodía, pero bueno, vivando por Isabel, haciendo cánticos por Isabel y estando en ese sector más ortodoxo del peronismo junto con la madre de Peralta, ¿no? Y como vos contás el origen de La Cámpora, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es la intención de armar y de la relación de Cristina con los jóvenes? Bueno, la intención es hacer un puente generacional. Ellos, el nombre de La Cámpora surge porque ellos eran muy amigos de Miguel Bonazo. Miguel Bonazo estaba haciendo el libro de Cámpora, El presidente que no fue. A Máximo Kirchner le gusta ese nombre, le gusta la figura de Cámpora. Y, al parecer es el que le dice a sus padres que lean el libro de Bonazo, ¿no? Sí, que lean el libro de Bonazo. Bonazo iba, mira, yo me acuerdo, yo trabajaba en Telam en esa época y ellos tenían una agrupación que se llamaba el Calafate y fue como el proto-kirchnerismo, ¿no? Un grupo que ellos eran aliados de Eduardo Duhalde y era como la izquierda, digamos, del peronismo. Estaba Julio Bárbaro. Estaba Alberto Iribarne, estábamos todos ahí en el Calafate y ellos tenían su residencia ahí y Bonazo no iba a comer con nosotros porque estaba ahí como periodista de Página 12 y estaba escribiendo el libro y se iba a comer con los Kirchner. Era la época donde tenía ese vínculo con los Kirchner, después se peleó. Bueno, cuando Néstor y Cristina siempre tuvieron muy mala relación con el peronismo, de hecho la siguen teniendo, Cristina la sigue teniendo, tiene una relación muy zigzagueante y una forma de antídoto, digamos, ¿cuál era el sueño de ellos? Era, hacer 10 años o 15 años de kirchnerismo, preparar a un pollo de ellos y poder entregarles el modelo
a uno de estos jóvenes, ¿no? Hacer un puente generacional. Si vos revisás los discursos de Cristina, yo los pongo mucho ahí en la cámpora, es esto, dice, tenemos que hacer un puente generacional, un trasvasamiento generacional. Ahora, imagínate la gracia que le debe causar darle todo esto a Daniel Scioli, ¿no? Que es lo contrario. Hablando de la relación con Bonazo, digamos, de la relación con algunos intelectuales y periodistas, también en el libro, en la biografía de Cristina, hablas de la influencia de Berbisky. En un determinado momento de su vida, cuando muere Néstor Kirchner, ella toma como referente intelectual y casi político a Horacio Berbisky, ¿no? Sí, mira, yo creo que el libro de Cristina es el primero en plantear, ahora, bueno, hay una biografía o surgieron otras biografías de Berbisky, pero hasta que yo publiqué el libro, en 2014, no se había hablado demasiado de Berbisky como un operador importantísimo del kirchnerismo, un monje negro en las sombras, y alguien, antes cuando los chicos me preguntaban, hablábamos sobre la distancia entre la persona y el personaje, Cristina, a diferencia de su personaje, su persona es muy influenciable. Y Berbisky ejerció una enorme influencia, te diría que lo reemplazó a Néstor Kirchner en un primer periodo, hasta que pasó lo de Milani, donde de algún modo Berbisky se abre a último momento. Entró en crisis. Pero bueno, toda la política de derechos humanos en realidad es obra de Berbisky, ¿no? No es algo, sabemos muy bien eso, no es algo que los Kirchner hayan abrevado en ese campo. Es obra de Berbisky, ellos compran eso. Y bueno, y muchísimas otras cosas, en general vinculadas a los derechos humanos, pero sí, Berbisky tenía todo lo que a Cristina le hubiera encantado tener y no tenía, ¿no? En el momento en que ellos lo conocen, prestigio intelectual, una militancia en la izquierda, en los derechos humanos, respetado. Cristina siempre tuvo esa imagen, ¿no? Y, qué bueno, constante, ¿no? Parece ser esa, si uno revisa esa historia de Cristina, de siempre querer lo que no tiene, ¿no? Desde que era chica y quería tener esa clase, ascender esa clase, tener lo que tenía esa amiga a la que ella admiraba. En el Calafate con los hoteles, ella quería parecerse a la señora Ángela Girometti, que es la dueña de Los Álamos, que es un hotel hermoso, perdón, en el Calafate. ¿En el Calafate dije? Bueno, en el Calafate, está el Hotel Los Álamos. Y cuando Cristina, bueno, le agarra el ataque, que quiere también ella tener su hotel, le pone los sauces. Y lo rodea de sauces. Y compite con Los Álamos. Pero a la vez parece ser que esa contradicción, llevándola a la política, entre la resistencia que tiene con el peronismo y que tal vez venga de aquellas relaciones en La Plata, ¿no? Sí, seguramente, sí. De ese conflicto que tiene con los montoneros, pero a la vez esa admiración intelectual que tiene, esa resistencia que tiene, ese conflicto que tiene con el peronismo. ¿Cómo se explica eso, no? Esa tensión que ella tiene. Claro, esa tensión. Y bueno, vos fíjate que ella misma lo dijo, que había votado a Perón desde la izquierda, que votó desde Abelardo Ramos, ¿te acuerdas? Claro, pero pareciera ser que la izquierda en Cristina parece ser más que una posición ideológica, una posición social, digamos, o intelectual, ¿no? Sí, entiendo lo que decís, sí, una posición intelectual y hasta snob en algún punto, ¿no? Claro. Porque estaba de moda eso. Sí, a ver, Cristina en su origen de jovencita era de izquierda, por lo menos votaba a la izquierda, e iba a algunas charlas del Frente de Agrupaciones Eva Perón, que es donde ella dice que militó, y cuando vos vas a entrevistar a la gente ahí no es que había miles de militantes mujeres, se conocían entre todos y además están desaparecidos los que militaban. Claro, sí, era una posición que ella tenía, tenía una relación muy conflictiva con Perón, como la que se tiene con un padre. Evidentemente con las figuras del padre tenía problemas, al punto que Cafiero siempre contaba que una vez había ido a pedirles plata fue una firma a los senadores y legisladores peronistas. Le va a tocar la puerta a Cristina, que era senadora, y ella lo mira y le dice: yo para ese viejo hijo de puta no firmo para hacerle un monumento a Perón. Estas son las tensiones que Cristina siempre tuvo con el peronismo y también explica también un poco el surgimiento de la Cámpora, que no es exactamente de la Cámpora, un poco para pelear contra el peronismo y por ahí superarlo, ¿no? Que sea una etapa superadora.
Hay dos momentos que falta contar, me parece, o definir qué pasó cuando muere Néstor Kirchner, ¿no? ¿Qué le pasa a ella y por los sucesos que siguen, ¿no? Cuando se tiene que enfrentar a la herencia política y a la herencia comercial también, Sí, ¿no? sí. Bueno, esa es una de las preguntas de las cuales yo partí, Pempo, porque me parecía muy dramática en un sentido teatral, ¿no? Es una jefa viuda de un jefe que muere prematuramente, además de un jefe que manejaba el lado oscuro de la política, ¿no? Los negocios. Cristina siempre tuvo una versión estética hacia la forma en que Néstor construía política. Ella sabía cómo lo hacía, prefería no meterse. De hecho... ¿No meterse o no enterarse? Mira, yo la comparo con Blue Jasmine, la película de Woody Allen, ¿no? Donde hay una mujer, donde vos en la película no sabés, está casada con un filántropo, entre comillas, que en realidad es un estafador a gran escala. Y vos no sabés si esta mujer sabe o no sabe qué hace el tipo. En realidad todo el tiempo lo supo porque cuando este hombre la deja, ella lo denuncia. Bueno, a mí a veces me decían, bueno, pero Cristina nunca lo denunció a Néstor Kirchner. Bueno, él nunca la dejó. Claro. ¿No? Él se murió, pero nunca la dejó, nunca la traicionó. De hecho, cuando aparece el escándalo de Chicone, es que, bueno, evidentemente Vudú se hace cargo de algún modo, que de algún modo también lo reemplaza a Néstor Kirchner para otras cosas, pero lo reemplaza, deja todos los dedos y es ahí donde salta lo de Chicone, ¿no? Cristina le pasan dos cosas. Primero, tapa, digamos, trata de tapar como puede este lado oscuro de la política. No continúa, viste que no hay una corrupción cristinista. Claro. Das a ¿no? entender, en el caso de Chicone y de Vudú, das a entender una clave ahí, ¿no? Que lo de Chicone en realidad era algo que tenía que ver con Néstor Kirchner y de los que se hace cargo Vudú para seguir la trama de lo que venía. Sí, se hace cargo mal Vudú, por ahí deja tantos hilos sueltos y tantos dedos que lo terminan descubriendo. Y por último, Claro. que es lo que resulta evidente, pero me parece que es la pregunta que cabe para que la conteste vos, es... Cristina es su fascinación, su historia, todo responde a Evita. Sí, claro. ¿No? Sí. Ese es su, digamos, así como admiraba a la amiga, creo que debe admirar convertirse en ella, ¿no? Sí, vos sabés que el libro termina con una cena que ella tiene con su custodio, que es un muchacho simple, ¿no? Un muchacho también del conurbano o de la provincia de Buenos Aires. Y entonces yo un poco fantaseo con que si a él le va a contar que ella también viene de ahí, ¿no? Y que por supuesto no, porque Cristina no es así. Ella tiene un personaje de todopoderosa y en todo caso delante de él va a oficiar de reina Cristina, ¿no? De la chica que fue igual que él. Y el libro termina así, ¿no? Recordando a Cristina sentada en la rodilla de su abuelo, del negro Willem, mirando las fotos de Eva Perón como una reina y prometiéndose que ella algún día iba a ser como Evita. La Cámpora, Cristina Fernández, la verdadera historia, y le agradecemos a Laura Di Marco por su trabajo y su investigación. Gracias, Laura. Gracias. Gracias.